Sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Hoy les traigo el nivel 5, del iceberg definitivo de dictadores. Sin más relleno, empezamos. Alfredo Stroessner, fue un militar y político paraguayo, que gobernó entre los años 1954 y 1989. En su régimen de 35 años, fue reelegido en un total de 7 ocasiones. Aún así, logró acabar con la inestabilidad política que existía en Paraguay antes de su presidencia. La economía paraguaya se mantuvo en un crecimiento moderado durante casi todo su gobierno, aunque entre 1976 y 1981, la economía subió como la espuma, al llegar a un crecimiento del 11% anual. Aunque también la corrupción y la desigualdad económica se acrecentaron durante toda su gestión. Su régimen fue parte del famoso Plan Cóndor, por lo que la persecución contra comunistas y guerrilleros fue clara. Se realizaban detenciones arbitrales, formas no amigables para sacar confesiones, y desapariciones forzadas de opositores. Algo que resaltar de su política exterior, es que le dio asilo político en Paraguay, a varios ex miembros del partido gobernante en la Alemania chistosa, como por ejemplo a Joseph Mengele, esto porque Stroessner sentía simpatía por este régimen. Aunque la parte más perturbadora, más que nada de él, como persona, o sea fuera de su régimen, es que tiene acusaciones, de que le gustaban las niñas de 10 a 15 años, de ya se imaginarán qué formas. Finalmente, el 3 de febrero de 1989, sería sacado del poder por medio de un golpe de estado, enviándolo al exilio a Brasil, donde finalmente partió al más allá en el año 2006. Manuel Antonio Noriega, fue un militar y político panameño, que gobernó el país canalero entre los años 1983 y 1989. Al hablar de Noriega, posiblemente estemos hablando de uno de los pocos gobernantes, que se tiene certeza que participaba en el mundo de las sustancias no buenas para el cuerpo, ya que durante su régimen, Noriega se dedicó a la venta ilegal de este tipo de sustancias, como por ejemplo la Coca-Cola color blanca, que viene en un polvito, ya saben a qué me refiero. También durante su régimen, se realizaron diversas acciones contra los derechos humanos, como desapariciones forzosas y arrestos sin órdenes expedidas. Su gobierno finalizó luego de que el país experto en libertad y democracia, interviniera para sacarlo del poder. En aquella intervención, aproximadamente 3.000 civiles panameños abandonaron la existencia y otros más desaparecieron. Al final, Noriega fue capturado por el ejército americano, fue juzgado y condenado a 40 años de prisión, pero fueron rebajados a 30 años, por los cargos de venta de sustancias prohibidas, lavado de dinero, y crímenes de lesa humanidad. Noriega falleció en su país, en el año 2017 a causa de una hemorragia cerebral. Estoy a punto de hablarles, sobre una de las dictaduras más bizarras, de las que se tiene registro reciente, y no es nada más y nada menos, que la dictadura del militar Ne Win. Ne Win fue un militar y político birmano, que gobernó su país entre 1958 y 1981. Fue un político de corte socialista, fundó el Partido del Programa Socialista de Birmania, y fue el único partido político legal durante su gestión. Su régimen fue sumamente aislacionista, es decir que trataba de mantenerse lo más alejado posible del mundo, algo así como lo es Corea del Norte en la actualidad. Birmania se mantuvo en la pobreza durante todo su gobierno, bueno de hecho, Birmania o mejor dicho Myanmar, sigue siendo un país pobre en la actualidad. Creó su propia ideología, denominada como la vía birmana hacia el socialismo, que es socialismo, mezclado con componentes budistas. Esa ideología no hizo más que hundir más en la miseria, a un país ya de por sí pobre. Aunque lo que hace que este señor esté tan abajo en el iceberg, fue su extraña, hasta incluso bizarra obsesión con la magia negra y la numerología. Por ejemplo, los billetes de Birmania, pasaron a ser de las denominaciones de 45 y 90, algo extremadamente raro, esto ya que estos números, eran divisibles por el 9, su número de la suerte. Además de que le gustaba bañarse en líquido rojo de delfín, ya que según su absurdo pensamiento, lo haría ver más joven. La gran mayoría de sus decisiones, tenían que pasar, no por un congreso como en la mayoría de regímenes normales, sino tenían que pasar por las cartas astrales para ser aprobadas. Milan Nedić, fue un militar y dictador serbio, que gobernó al país balcánico entre 1941 y 1944.
Llegó al poder luego de la invasión alemana a Yugoslavia, en el marco de la Segunda Guerra Chistosa. Fue puesto como un gobierno títere de la Alemania chistosa, por lo tanto, no tenía el poder absoluto como varios dictadores. Pero eso bastó para hacer varias cosas. Primero se creó el Gobierno de Salvación Nacional, o mejor conocido como la Serbia de Nedić. Permitió que el régimen Ustaša en Croacia continuara su campaña de limpieza, por así decirlo, contra los serbios, donde cerca o incluso más de 500.000 serbios fueron desvividos por los Ustaša. Aunque lo que lo salva de estar más abajo es, que bajo su mando aceptó a muchos refugiados que huían de los soldados de la Alemania chistosa, en su mayoría de origen serbio, pero también de otras nacionalidades. La Serbia de Nedić fue un desastre para el pueblo serbio. La ocupación alemana no tuvo ningún respeto por su autoridad durante la guerra, y su pueblo fue objeto de bastantes desviviciones masivas. Su gobierno finalizó luego de que, los partisanos liderados por Josip Broz Tito lo derrocaron. Fue capturado y encarcelado. En 1946 decidió él mismo cancelar su suscripción a la vida, lanzándose de la ventana de su celda. Ferdinand Marcos, fue un abogado y político filipino, que gobernó al archipiélago entre 1965 a 1986. En sus 21 años de gobierno, ejerció el poder total del país, haciendo uso de la autocracia. En 1972 declaró la ley marcial, con la cual se le otorgaron poderes casi ilimitados. La represión contra sus opositores fue clave en su permanencia en el poder, ya que se realizaban detenciones arbitrarias, y formas no amigables para obtener confesiones. Aunque no fue tan malvado como otros dictadores que hemos visto antes. Lo que lo hace estar aquí, es que estamos hablando del segundo presidente y dictador más corrupto de toda la historia reciente, ya que se desviaron durante su gobierno, unos exorbitantes $10.000 millones, con los cuales se hizo multimillonario. También Filipinas durante su gobierno pasó por una de las peores crisis económicas de su historia. Salió del poder luego de diversas protestas en el año 1986. Se fue al exilio a Hawái, donde finalmente abandonaría el mundo en el año 1989. Algo que resaltar, es que su hijo Ferdinand Marcos Jr., es el actual presidente de las Filipinas, desde el año 2022. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Continuemos. Mohamed Suharto, mejor conocido simplemente como Suharto, fue un militar y político indonesio, que gobernó entre 1967 hasta 1998. Durante sus 31 años de gobierno, se centró en construir un gobierno fuerte, centralizado, militar y anticomunista. Durante su gobierno se cometieron graves acciones en contra de los derechos humanos, hubo censura de los medios de comunicación, restricciones a la libertad de asociación y reunión, un poder judicial altamente politizado y controlado, actos no amigables para obtener confesiones, etc. Básicamente lo que hay en cualquier dictadura, pero hay dos cosas que hacen que Suharto esté tan al fondo en el iceberg. La primera, es que según la ONG, Transparencia Internacional, Suharto desvió entre 15.000 a 35.000 millones de dólares, siendo el líder más corrupto de la historia moderna. Para que se den una idea de la magnitud de esa cifra, es como si se hubiera robado todo el PIB nominal de un país como El Salvador. Y la segunda es mucho más oscura y esa fue, que provocó un genocidio durante la ocupación de Timor Oriental. Timor Oriental se independizó de Portugal en 1975, pero al poco tiempo los militares de Suharto lo tomaron como territorio indonesio, lo que provocó un genocidio, que dejó entre 100.000 y 300.000 desvividos, siendo una verdadera carnicería. Suharto salió de la presidencia luego de diversas protestas, derivadas de la crisis económica del sureste asiático de 1998, renunciando al cargo. Abandonó el mundo en el año 2008. Isaías Afwerki, es un militar y dictador del diminuto país de Eritrea, desde el año 1991 hasta el día de hoy. Fue uno de los líderes de la independencia de Eritrea, del país de Etiopía, por lo que, bajo el estatus de héroe nacional, fue nombrado presidente. Eritrea es llamada como, la Corea del Norte de África, ya que ocupa el lugar 174 de 180 países en libertad de prensa.
aunque su principal característica es que mantiene a su población en un servicio militar indefinido. Es decir, que deben de estar en el ejército desde los 18 años, hasta un tiempo indefinido o prácticamente toda su vida, siendo los militares, prácticamente los trabajadores forzados del gobierno de Isaías. Eritrea es uno de los países más pobres del mundo, donde solo el 5% de la población tiene acceso a internet, un PIB per cápita de apenas unos $405 y un IDH de apenas 0,493, siendo de los últimos países en ese aspecto. Además que los ciudadanos eritreos tienen múltiples problemas para abandonar el país, ya que por ejemplo, la frontera con Sudán está altamente fortificada por el propio Isaías, no pueden cruzar a Etiopía por conflictos diplomáticos y Djibouti es más de lo mismo, y es imposible cruzar nadando hacia Arabia Saudita, ya que las playas eritreas están altamente vigiladas por militares. Radovan Karadzic fue un psiquiatra, poeta y presidente serbo-bosnio, entre 1992 y 1996. Algunos que ya conozcan a este hombre, posiblemente me digan que él entra más en la categoría de criminal de guerra. Pero al ser presidente de un país, aunque no fuera reconocido internacionalmente, y atentar contra la población, que se consideraba dentro de sus fronteras, por eso en mi opinión entraría en la categoría de dictador. Radovan se convirtió en presidente, luego de proclamar la independencia unilateral de la República Srpska, una entidad que serviría para proteger los intereses de los serbios de Bosnia. La economía durante su gobierno, que estuvo emparentada con la de la Serbia de Milosevic, sufrió de igual manera una enorme hiperinflación, derivada de la guerra de Bosnia. Conflicto en el que la autoproclamada República Srpska sería uno de los bandos de dicha guerra. Además de ser responsable del sitio de Sarajevo, que fue el sitio militar más extenso de la historia moderna, durando 44 meses y dejando 10.000 desvividos y cerca de 56.000 heridos, además de ser responsable de la desvivición masiva de Srebrenica, ocurrida el 11 de julio de 1995, donde 7.500 bosnios fueron desvividos, siendo la mayor desvivición masiva en Europa, desde la Segunda Guerra Chistosa. Radovan abandonó la presidencia, después de que su país fuera anexado a Bosnia y Herzegovina. Posteriormente se escondió durante 12 años, hasta que fue encontrado en el año 2008 y juzgado en La Haya. En primera instancia fue condenado a 40 años de prisión, aunque sería aumentada a cadena perpetua en 2019, siguiendo Radovan en prisión hasta la actualidad. Hissène Habré fue un militar y político chadiano, que gobernó al país africano de Chad, ese Chad no, este Chad, entre 1982 y 1990. Hissène tiene el sobrenombre de el Pinochet africano, ya que durante su dictadura, la represión fue bastante fuerte. Cosas como desviviciones masivas, desapariciones forzadas, actos no amigables para obtener confesiones, prisiones para etnias, delitos contra la integridad interior de una persona y trabajos forzados. Se estima que entre 40.000 hasta incluso la enorme cifra de 100.000 personas, fueron desvividas durante su gobierno. Además de luchar en un conflicto con Libia, conflicto que duraría hasta 1987, algo curioso, es que a este conflicto se le denomina como Guerra de los Toyota, ya que los milicianos se movían en camionetas de esta conocida marca de autos japonesa. Su régimen de terror, finalmente cayó en 1990, luego de un golpe de estado. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua, pero por la enfermedad que ya todos conocemos, salió de prisión, para estar en prisión domiciliaria, donde finalmente partió al más allá en 2021, producto de la misma enfermedad. Con el término dinastía Chávez, me refiero a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Empezando por el primero, Hugo Chávez, fue un militar y político venezolano, que intentó hacer un golpe de estado en Venezuela en 1992, pero no lo logró. Así que, tuvo que llegar al poder mediante la vía democrática, llegando al poder en el año 1999. Chávez impulsó reformas en la economía, que en un principio, funcionaron bien,
bajando la pobreza y la desigualdad, pero con el paso de los años, las reformas se fueron abajo, ya que comenzó una crisis económica, crisis que continúa hasta nuestros días. Chávez impulsó el llamado como socialismo del siglo XXI, que es un modelo socialista, pero con ciertas diferencias, que no explicaré ahora, ya que tengo pensado otro video sobre este tema. Chávez censuró a cualquier medio de comunicación que hablara algo mal de él, reproducía sus canciones propagandísticas en el transporte público y cosas similares. Chávez se fue del mundo en el cargo a causa del cáncer en 2013, pero lamentablemente dejó un sucesor. Ese sucesor sería Nicolás Maduro, un ex chofer de autobuses, que actualmente gobierna Venezuela con mano de hierro. Generó una crisis económica, donde tuvieron que quitarle 14 ceros a la moneda venezolana, derivado de la hiperinflación. También generó escasez de alimentos en los supermercados. Aunque lo más lamentable, es que 6 millones de venezolanos tuvieron que abandonar su tierra, a causa de la crisis, que ese inepto bigotudo provocó. Además de hacer uso del fraude electoral y la represión, para mantenerse en el poder. Les deseo lo mejor a los venezolanos que vean esto, para que saquen a ese inepto del cargo, ya que parece que no acabó ni la primaria. Josip Broz Tito, fue un militar y político yugoslavo, que gobernó al país de los eslavos del sur, entre 1945 y 1980. Su gobierno, calificado como socialismo autogestionario, fue notoriamente bueno en varias materias. Sacó a Yugoslavia de la pobreza. Luego de la Segunda Guerra Chistosa, no se alineó ni con la URSS, ni con Estados Unidos, siendo uno de los países fundadores del movimiento de países no alineados, o también conocidos como el Tercer Mundo. Además de que el nivel de vida aumentó considerablemente, la pobreza disminuyó, y la desigualdad económica hizo lo mismo. También logró unir a Yugoslavia en un solo país, sin nacionalismos, que por si no lo saben, los nacionalismos en la zona de los Balcanes, son extremadamente fuertes. Unificando a croatas, serbios, eslovenos, bosnios, montenegrinos y macedonios, bajo una misma identidad yugoslava. Aunque todo el avance económico, tuvo como responsable un gran costo, ya que la economía yugoslava de Tito, era la que yo llamo como, economía del préstamo. Ya que muchas cosas se subsidiaban a base de préstamos del FMI, al final de su gobierno, la deuda yugoslava era la sexta mayor deuda del mundo. Aquí dirán, no fue tan malo, ¿qué hace aquí? Entonces aquí les respondo, con que, en los primeros años de su gobierno, reprimió de diferentes maneras a su oposición, con el famoso Gulag de Tito. Aunque esto en parte fue necesario, ya que sus opositores eran ultranacionalistas, y en los Balcanes, si no están bajo un líder fuerte, se están desviviendo entre ellos. Muchas gracias por ver, espero que el video haya sido de tu agrado, nos vemos en la próxima, hasta pronto.